Yo nací en la Unión Soviética hace 60, casi 63 años, de los padres niños de la guerra, los padres secuestrados por los esbirros de Stalin durante nuestra guerra. He investigado muchísimo el tema del genocidio comunista, que yo considero uno de los acontecimientos más trágicos de la historia de la humanidad, por el mero, primero, por el número de las víctimas. Porque según los últimos datos, solo en Rusia, en la URSS, en los 80 años del infierno comunista, han sido masacradas de 80 a 100 millones de personas, solo en Rusia. El capitalismo no fue inventado ni por Friedman ni por Emerson, fue el producto de una excreción del psicópata Marx. Principios que yo era disidente ya en mi adolescencia en la Unión Soviética. Fui torturado por el KGB. Empezaron a destruir el campesinado ruso con un arma de destrucción masiva que era hambruna artificial, confiscando su trigo y los demás cereales. Mi primera novia era de ahí, la mataron los agentes del KGB cuando ella tenía 15 años. ¿Por qué? Porque era disidente, porque esto fue muy fácil, la aplastaron con un coche del cual ni siquiera se molestaron a quitar las matrículas del KGB. Un Volga, coche Volga negro, lo que vivimos es oclocracia. ¿De qué es democracia? Es dictadura de 51% de cretinos sobre los demás que no lo son. Los Estados Unidos era un país, al principio, claro, creado por masones, porque todos los llamados Founding Fathers, los padres fundadores de este país, desde Franklin hasta Washington, eran masones. Esto lo sabe todo el mundo. Buenas noches a todos, bienvenidos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben hacer realidad. Hoy estamos con un perfil muy top, estamos con Enrique Vargas. Él está despierto, disidente, hace muchísimas cosas, está bastante cansado de las élites. Le preguntaremos qué opina de todo, un poquito también de su vida. Tenemos una eminencia. Enrique Vargas, buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tus palabras. No sé si soy una eminencia, pero he tenido una vivencia bastante insólita y variada. Quizá es la única ventaja que tengo. No puedo presumir de tener una perspectiva brillante o profunda, pero sí, gracias a lo que he vivido en varias partes del mundo y lo que he visto, experimentado, estudiado sobre todo, puedo llegar a ciertas conclusiones que quizá pueden ser más realistas y más acertadas que otras. Al menos eso espero. Enrique, para todas las personas que no te conozcan, las que vean la entrevista en directo o post-directo, una pequeña presentación de quién es Enrique, lo que quieras contar personal, profesionalmente, lo que quieras a nivel de presentación, y a partir de ahí empezamos a tratar temas. Enrique. Vale. Yo nací en la Unión Soviética hace 60, casi 63 años, de los padres niños de la guerra, los padres secuestrados por los esbirros de Stalin durante nuestra guerra civil. ¿Por qué secuestrado por los esbirros de Stalin? Stalin tenía una estrategia muy curiosa. Cuando destinaba a un país a la conquista, siempre secuestraba a la juventud de este país, a los niños, a los adolescentes, etcétera, para adoctrinarlos en la ideología comunista y luego devolverlos al país destinado a la conquista como quinta columna para formar clase burócrata, clase, digamos, clase ejecutiva del gobierno comunista. Pero gracias a Dios y ciertos personajes históricos de España no ganó esta batalla Stalin, pero mis padres terminaron en Moscú siendo niños todavía, y ahí nací yo, y desde la edad bastante temprana empecé a estudiar música, que era mi pasión, y defendí el doctorado en música en el Conservatorio de Moscú, pero
También por la circunstancia, cuando murió Franco, nos repatriamos a España. Prácticamente todos los españoles que yo conocía volvieron a España, regresaron a España. Fue una cosa apoteósica para mí, porque siempre me sentía muy español en mi forma de ser, en mi forma de sentir, en mi pertenencia, si quieres, genética. Estoy absolutamente convencido de que la memoria genética existe y cierta forma de sentir el mundo, cierta idiosincrasia, cierta forma de ser viene en tu propia ADN, y cuando volví a España me sentía tremendamente cómodo. Para no aburrir demasiado el personal con los detalles y tal, en el 81 me fui para los Estados Unidos, donde me quedé los siguientes 20 y pico años. Evidentemente aprendí el inglés prácticamente a perfección. Luego, al recibir la nacionalidad, empecé a militar en el Partido Republicano, escribir en algunos medios como ya difunto Conservative Digest, Estados Unidos. Pero fíjate tú, es muy curioso. No le cogí demasiado cariño a aquel país por varias razones que, si quieres, luego discutimos. Me parece un país en muchos sentidos aberrante. Yo sé que mucha gente de derechas o libertaria, gente conservadora, por alguna razón admira mucho a los Estados Unidos. Yo me fui para los Estados Unidos muy entusiasta de lo que de aquel sistema, de Bill of Rights, de la Constitución, de la forma de gobernancia en Estados Unidos. Pero con paso de año me quedé completamente decepcionado, y cuando empecé a estudiar, que como te comenté antes de hacer esta entrevista, que yo soy estudioso de la historia, he estudiado personalmente, he trabajado con Alejandro Solzhenitsyn, el autor de Archipiélago Gulag, haciendo ciertas producciones para él, y he investigado muchísimo el tema del genocidio comunista, que yo considero uno de los acontecimientos más trágicos de la historia de la humanidad, por el mero, primero, por el número de las víctimas, porque según los últimos datos, solo en Rusia, en la URSS, en los 80 años del infierno comunista, han sido masacradas de 80 a 100 millones de personas, solo en Rusia. Luego China, luego Camboya, etcétera, etcétera. Total, cuando me enteré del papel, terrorífico papel que han jugado los Estados Unidos en el genocidio comunista, en Rusia concretamente, empecé a repensar un poco el papel de América del Norte en la historia de los últimos 150 años. Y para no extenderme demasiado, en el año 2001 volví a España con mucho gusto. Por cierto, volví a dar un masterclass en la Universidad de Nueva York el día 8 de septiembre de 2001, y sabes perfectamente lo que pasó el día 11. Casi yo morí en este acontecimiento. Me salvó la vida una borrachera, porque resulta que yo tendría que haber salido en la estación del metro World Trade Center, en la torre, justo a las 9, cuando pegó el supuesto avión. Digo supuesto porque luego, ya para mí es supuesto avión. Y por eso mi mujer, que estaba aquí en Madrid, viendo en directo en la tele lo que estaba pasando, pensaba sinceramente que yo ya estaba evaporado. Pero yo había cogido una cogorza brutal la noche anterior, y me desperté con una jaqueca, con una resaca de caballo a las 11. Y al encender la tele pensaba que estaba alucinando, no podía creer lo que estaba pasando. Total, conseguí volver a España unos 4 días después, y aquí, Dios mediante, voy a dejar mis huesos cuando llegue mi hora a ir a otro lado. Pero en que yo considero mi experiencia bastante insólita. Yo he vivido comunismo tardío de la URSS, de la época de Brezhnev,
He vivido un cuarto de siglo casi en los Estados Unidos, viendo lo que sucedía en aquel país, que muchas cosas muy interesantes y muy particulares. Luego, por supuesto, la Unión Europea y España como parte de esta entidad amorfa y totalitaria. Y he estado en 82 países de gira, pude comparar varias formas de vivir, varias formas de sentir el mundo, de varias naciones, etnias, raza, etcétera. Por lo tanto, simplemente he tenido una experiencia bastante insólita. No todo el mundo viaja a tantos países, no todo el mundo ha vivido el comunismo y el sistema americano, que no rehuso llamar capitalismo porque es un término a priori malintencionado y mal concebido. El capitalismo no fue inventado ni por Friedman ni por Emerson, fue el producto, una excreción del psicópata Marx. Por lo tanto, rehuso usar este término, no me gusta el término. Como sugiere el gran historiador estadounidense y Michael Jones, lo más correcto es llamarlo industrialismo, lo que nosotros entendemos como capitalismo. Capitalismo como término es otra cosa, no tiene nada que ver con el industrialismo que tanto admiramos de los Estados Unidos, digamos, del siglo XIX. Y eso, soy músico, soy musicólogo, autor de varios libros y manuales sobre el tema. He tenido la suerte de compartir el escenario con los grandísimos de flamenco y de jazz. No quiero hablar mucho de mi persona, no me gusta hablar de mi persona, simplemente porque carezco de narcisismo necesario para hablar de mí. Yo no soy nadie, yo simplemente observo el mundo y nada más, y lo único que puedo hacer, que en algo puede resultar interesante a la gente que está más joven, a la gente que está con menos experiencia, es mi experiencia y mi bagaje vital y mis infinitas horas, incontables horas de estudio del genocidio, mega genocidio, diría yo, comunista. En eso puedo a lo mejor ser algo interesante. No yo, mi conocimiento, nada más. Maravillosa presentación, Enrique. Aquí me abres muchos puntos, muchos caminos a tratar, todos muy interesantes. Vamos a partir por uno, me parece curioso. Vivimos una situación muy compleja a nivel mundial, con lo que llevamos más intensamente, al menos. Claro, como todo, ¿no? Cada persona tiene su evolución, su despertar, ¿no? Hemos despertado, ¿no? Disidente, resistencia, ¿no? Claro, bueno, pues a lo mejor yo soy, claro, neonato, novato, estoy verde de esto de lo que estamos viviendo, ¿no? Tú seguramente que nos puedas decir cosas a lo mejor mucho más heavy que ya llevas viendo tiempo. Pero a mí me gustaría saber un poquito, en esa evolución que has ido diciendo, ¿no? Un poquito de situaciones, ¿cómo ha sido tu despertar? Porque supongo que aparte, habrá una parte cronológica histórica de situaciones importantes que has vivido en tus carnes. Has estado en 85 países, culturas diferentes, has vivido el comunismo, capitalismo, no sé lo que estamos viviendo ahora a día de hoy en España. Entonces, me gustaría saber esa cronología histórica donde tú dices, pues esto no me cuadra, pues esto tampoco. Y poco a poco, o a lo mejor no, a lo mejor de nacimiento No, ya. desde el principio, es que yo era disidente ya en mi adolescencia en la Unión Soviética. Fui torturado por el KGB, participaba en manifestaciones y varias acciones disidentes ya desde mis 13 años. No, 13. despertar, yo nací así. Yo siempre odiaba el comunismo, siempre, desde que ¿Por qué? me ¿Por acuerdo. qué? Que me parecía mentira siempre me parecía mentira, porque el héroe de la juventud soviética es un tal Pavlik Morozov. Pavlik Morozov era un chico de 13 años. Cuando Lenin y los demás bolcheviques, que no eran rusos, no pertenecían a la etnia rusa, empezaron a destruir el campesinado ruso con un arma de destrucción masiva que era hambruna artificial, confiscando su trigo y los demás cereales, pues una familia campesina, la familia Morozov, el padre de familia escondió 5 kilos de trigo en el sótano de su casa y su hijo, Pavlik, chivó a los bolcheviques que su padre ocultó 5 kilos de trigo para darle de comer a él mismo.
Pues los bolcheviques fusilan al padre de familia ipso facto y pequeño Judas alegremente observando el fusilamiento de su propio padre. Pues este Judas, este pequeño monstruo, fue el héroe de la juventud soviética. Lenin, no solo en mi entender, hay muchísimo material histórico objetivo que demuestra que Lenin fue el peor genocida de la historia de la humanidad. Literalmente, el peor genocida, el monstruo más terrorífico de la historia de la humanidad fue un tal Vladimir Lenin Blanc, cuyo retrato está en el despacho de Klaus Schwab y muchos dirigentes de Podemos aquí en España. Y no hay manifestación izquierdista donde no luzca la jeta repugnante de Lenin. Total. Y yo sabía que esto era todo mentira desde pequeño. ¿Tú sabes que la cualidad más importante del ser humano, más importante, aparte de ética, de la brújula, esta ética con que nacemos, la cosa más importante es independencia del pensamiento? En los años 70 en los Estados Unidos hicieron un experimento que me pareció terrorífico. Juntaron a 50 niños, no me acuerdo de qué edad, me parece de 12 a 15. Les enseñaron un objeto negro y preguntaron de qué color era el objeto. Evidentemente todo el mundo dijo que el objeto era negro. Después de una hora de lavado del cerebro intenso, intentando convencerlo de que el objeto era blanco, 49 dijeron que el objeto era blanco. Solo uno insistía, no, es negro. No, por más que me digáis que es blanco, es negro. Esto es esta independencia de pensamiento que a priori necesitamos. Ética inquebrantable, cierto valor ético, que por supuesto se aprenden a través de religión. En Rusia la religión, en la Unión Soviética, mejor dicho, cualquier expresión religiosa de una persona joven enseguida se cortaba y se castigaba con no penas de cárcel, no, con el manicomio. Había en el código de enfermedades psiquiátricas en la Unión Soviética, había un artículo que textualmente se llamaba esquizofrenia causada por sentimiento religioso, lo que les abría el camino para meterte en el loquero si llevabas un crucifijo, que si... Pero ¿sabes qué me pasó a mí? Mis padres, aunque mi madre, en paz descanse, era muy creyente, no me enseñaban la religión para protegerme, pero yo encontré, por pura casualidad, yo estaba en un internado para los niños con problemas de vista. Estaba yo 5 días ahí, luego 2 días, un fin de semana en casa, pero 5 días tenía que estar en este maldito internado. Encontré una hoja del Evangelio según San Mateo, concretamente el Sermón en la Montaña. Empecé a leerlo y entendí que la verdad era esta. Que esta fue la verdad. Empecé a beber estas palabras sin saber nada ni de la religión, ni del cristianismo, ni nada. Y yo de repente entendí que la verdad era esta. He escrito en la religión ortodoxa se utiliza ruso antiguo, que es muy ceremonioso, muy majestuoso. Y yo leí esta palabra, la bebía, mejor dicho, y con una pequeña linterna debajo de mi manta en el internado. Y la leía, y releía, y leía otra vez. Y se me fue el miedo, y se me fue la depresión. Yo sabía que no tenía que tener miedo. Y a partir de entonces no tenía miedo ni a los comunistas, ni al KGB, ni a nada. Y empecé... claro que la gravitación entre los seres humanos sucede según su predisposición a ciertas cosas. Empecé a juntarme con los jóvenes también de corte disidente, medio hippie, medio tal, medio... sobre todo había una escuela para los niños superdotados en el campo de astrofísica, la escuela número 2 de astrofísica. Esto fue un nido de disidente tremendo. Mi primera novia era de ahí, me la mataron los agentes del KGB cuando ella tenía 15 años. ¿Por qué?
Porque era disidente, porque esto fue muy fácil, la aplastaron con un coche del cual ni siquiera se molestaron a quitar las matrículas del KGB. Un Volga, coche Volga negro, solo este tipo de coche solo lo llevaba, digamos, las autoridades. Pues esta andaba con su abuela mano en mano, y entró en la acera un Volga negro de estos, la aplastó y se... Total, era una magnífica persona, muy pura, con un sentido de justicia muy... ¿Qué hace a uno unirse a un movimiento disidente jugándose la vida o la libertad o lo que sea? Este sentido de justicia uh, casi imposible de resistir. Cuando uno dice, esto no es correcto, eso no es la verdad. Eso no es la verdad. Y yo me niego a vivir así. Y claro, y este despertar, no despertar porque no estaba dormido. Y otra vez, no porque yo soy algo importante, yo soy único, yo soy excepcional, no, simplemente mi creador me dio este privilegio de abrir los ojos con la edad bastante temprana. Mi creador me regaló este privilegio. Y cuando luego volví a España, me encantó aquella España todavía no corrompida por toda la llamada democracia o plebocracia. Yo la llamo ochlocracia, porque en el griego hay dos conceptos del pueblo, ochlos y demos. Demos es un pueblo, una forma respetuosa de llamar al pueblo, y ochlos es una especie de lumpen, una especie de plebeyo belicoso. Esto es ojlos, pues esto es lo que tenemos. Cualquier democracia, yo no soy muy partidario de la democracia como tal, pero eso es otra historia donde no me voy a adentrar ahora mismo en detalle. Lo que vivimos es ojlocracia. ¿De qué es democracia? Es dictadura de 51% de cretinos sobre los demás que no lo son. Eso para mí la democracia es eso. Pero bueno, aquella España que todavía no estaba. Me acuerdo que yo con mi 16 años de edad, o sea, un mocoso todavía, en Atocha, perdón, calle Alcalá, veo a este regulador de tráfico con su guante blanco, con su casco blanco, y yo, muerto de miedo, me acerco a él y digo, disculpe, ¿cómo salgo a sol de aquí? ¿En qué le puedo ayudar? Digo, me saluda un tío, este policía tan extravagante y tal, me saluda así, digo, pero bueno, ¿qué país es este? ¿Entiendes? Porque un policía en la Unión Soviética a lo mejor me daría una patada en el culo, a lo mejor me insultaría, a lo mejor me soltaría una bofetada, o me insultaría, ya, ¿entiendes? Pero esta España, que España todavía patriarcal, idílica, y me encantó. Y luego me fui a los Estados Unidos y empecé a entender que aquel país era pura basura. ¿Quieres que te explique por qué? Porque estoy seguro que mis palabras van a producir muchísimo rechazo a todos los entusiastas de los Estados Unidos, que no han vivido en grandes urbes de los Estados Unidos. Adelante. Que no han vivido. ¿Qué es los Estados Unidos? Los Estados Unidos era un país, al principio, claro, creado por masones, porque todos los llamados Founding Fathers, los padres fundadores de este país, desde Franklin hasta Washington, eran masones. Esto lo sabe todo el mundo. Y Jefferson, y... Bueno, pero esto no es tema. Al principio sí, bueno, existía esclavitud, pero esclavitud, perdón, los Estados Unidos no era el peor país en cuanto a la esclavitud. Primero en Europa la esclavitud concretamente de los gitanos y tal, se abolió en 1865. La esclavitud en el norte de África o los países musulmanes por aquella época fue absolutamente terrorífica. Por lo tanto, culpar a los Estados Unidos de la esclavitud, sí, había esclavos. En aquellos tiempos, por aquellos tiempos se consideraba una persona negra como algo de raza inferior, concretamente. Pero bueno, no voy a juzgar éticamente esto y tal, porque los Estados Unidos tuvo una guerra civil donde murieron cientos de miles de personas para abolir, al menos en la versión oficial, según la versión oficial, la primera guerra, la guerra civil fue
por la liberación de los esclavos. Evidentemente la razón era muchísimo más pragmática, pero tampoco nos vamos a meter ahí. ¿Qué es lo que pasó en los Estados Unidos? Hasta los finales del siglo XIX era un país bastante salvaje, en muchos sentidos de la palabra, pero un país con un enorme progreso tecnológico, porque mucho europeo, exquisitamente formado, con muchas ganas de trabajar y de llegar a cierto éxito, tanto económico como profesional, se echaron a los Estados Unidos y tuvieron una época de prosperidad tecnológica porque no existía, por ejemplo, el IRPF antes del año 1913. Solo los únicos impuestos que existían fueron sobre el juego, el tabaco y alcohol. Vale, pero luego, al principio del siglo XX, empieza una inmigración masiva de Europa, ya de otro calado. Y con esta inmigración yo no voy a entrar en detalle porque no quiero que me acusen o me cuelguen una etiqueta de no sé qué, anti o tal. Llegó otra inmigración que trajo consigo la idea socialista comunista y esto fue el principio del fin de los Estados Unidos. Ya llega al poder el socialista fabiano Woodrow Wilson, maléfico, maligno, un hijo de Satanás literalmente. Bueno, ya hay IRPF, ya el metro de Nueva York, el subway, que antes era privado, ya lo alegando que era muy caro, valía un níquel 5 céntimos, que era muy caro, pues había que ponerlo en las manos de las autoridades de la ciudad, de la alcaldía, para bajar los precios de viaje. Pues al final, al deprivatizar el subway, ya el día siguiente 10 céntimos, toma ya, o sea, doble. Bueno, y los Estados Unidos empezaron a convertirse en un país muy diferente. Y los Estados Unidos empezaron, particularmente ciertos industrialistas y banqueros, empezaron a trabajar muy activamente para instaurar la tiranía comunista en Rusia, tal y como lo oyes. No soy yo que lo dice, podemos acudir al magnífico libro de Anthony Stratton que se llama The Wall Street and the Bolshevik Revolution, donde él habla del papel nefasto de los industrialistas, los magnates y los banqueros estadounidenses en todas las tres llamadas revoluciones rusas, que no eran ni rusas ni revoluciones. La última fue, por supuesto, la del octubre, según el calendario anticuado, de octubre de 1917. Uno de los líderes más sanguinarios del venidero genocidio comunista fue un tal Bronstein Trotsky. Trotsky fue su, como se decía, nombre del partido. Él había robado el pasaporte a un pequeño noble ruso llamado Trotsky, pero su apellido real era Bronstein, Leiba Bronstein. Pues él va a los Estados Unidos antes de la llamada revolución. Es recibido por la logia judeo-masónica Bnei Brit, alojado en un apartamento de lujo, se le pone una limusina con chofer 24 horas al día y se le recolecta 10 millones de dólares. Por aquella época, evidentemente por 1915, fue una barbaridad impensable de dinero. Una vez más, para asegurar su vuelta a Rusia sin problema y sin detenciones y tal, el presidente Wilson, a través de su asesor más confiado, un tal coronel House, que no era ni coronel ni era House, que no lo vas a creer, le entrega nacionalidad norteamericana, le entrega el pasaporte norteamericano para que Bronstein pudiera volver a Rusia para empezar
a instaurar la picadura de carne comunista. Mientras tanto, Lenin, con unas 200 personas, volvía de Alemania, que estaba en guerra con Rusia por aquella época, en un tren sellado para el mismo objetivo, tumbar el gobierno ruso e instaurar genocidio comunista. O sea, el hecho de que Rusia tuvo un genocidio infernal que, según los últimos datos, tan solo entre 1917 y 1925, es decir, en 8 años, ha exterminado 40 millones de rusos étnicos. Entre 1917 y 1925, el comunismo exterminó 40 millones de rusos étnicos. Pero no solo los números son terroríficos, es que lo terrorífico es que fue la mejor crème de la crème del pueblo ruso. Los intelectuales, la aristocracia, el clero, los militares, los especialistas, ingenieros, incluso hasta lo proletario, lo obrero más cualificado, y por supuesto los campesinos y granjeros más exitosos y más trabajadores. Solo quedó chusma, con perdón, no, la gran mayoría de la gente que se quedó era chusma. Se puede confirmar, cualquiera puede confirmarlo con un experimento muy fácil. Buscar fotografía antes del golpe de Estado de Lenin. Simplemente fotografía de las imágenes del pueblo ruso, campesinos, trabajadores, obreros, etcétera, lo que sea, digamos, de la morfología rusa, antes del golpe de Estado y luego, después del golpe de Estado, cómo cambió el tipo, la cara, la forma de mirar la cámara, parecen dos pueblos diferentes, o sea, parecen dos razas diferentes. Porque los comunistas exterminaron lo mejor del pueblo ruso y muy rápido y de forma muy eficaz. Por cierto, una pequeña pregunta de trivia. ¿Tú sabes quién empezó la primera vez en la historia a utilizar armas químicas contra la población civil en la historia? No. Los bolcheviques, un tal comisario Tukhachevsky. Cuando los campesinos empezaron a levantarse ya contra los bolcheviques en 1918. Y en 1921 hubo una enorme revuelta en la región de Tambov. 5 millones de campesinos se levantaron en contra del demonio rojo. Pues cuando los bolcheviques suprimieron la revuelta, se quedó 1 millón de 5 millones. Y empezaron a utilizar de forma muy amplia gases venenosos contra la población civil. Total, los Estados Unidos son directamente responsables, concretamente JP Morgan, Jacob Schiff del banco Loeb, Schiff Kunz, Warburg, Rockefellers, Armand Hammer. Los magnates más grandes de los Estados Unidos eran directamente responsables de la organización, financiación y llevar a cabo del golpe de Estado comunista en Rusia. Esto es ya un hecho conocido. Yo tengo cerca de 100 documentales históricos producidos por los historiadores rusos. Solzhenitsyn hablaba de esto, Anthony Satan hablaba de esto. Ahora los historiadores rusos magníficos, maravillosos de la última generación están hablando de esto con una riqueza de material antes desconocida, porque no había internet. Cuando trabajaba el genio de Alejandro Solzhenitsyn, él no tenía acceso a internet, que no existía. Lo único a que podía aspirar es visitar una librería local. Los Estados Unidos, y ahora vemos esta justicia poética un poco irónica, los Estados Unidos están cayendo en el totalitarismo comunista más infernal, todavía de lo que vivía yo en la URSS de Brezhnev, pero los Estados Unidos ahora van a comer lo que ellos desataron en Rusia. Ellos son responsables. Un pequeño detalle. Cuando se habla del Ejército Rojo, muy poca gente sabe.
que el llamado Ejército Rojo, que al principio contaba con 300.000 efectivos, de estos 300.000 efectivos, menos de 5% eran rusos. Además, los rusos que estaban en este ejército eran reclutados a la fuerza, porque Lenin inventó la práctica de tomar como rehenes la familia de los reclutas. Pues tú vas al frente y si no, tenemos a tu hija, tenemos a tu madre, tenemos a tal, y los vamos a fusilar. ¿De dónde era? ¿De dónde era el ejército ruso? El otro 95%. El ejército rojo, solo en este ejército de 300.000, solo de chino, de mercenarios chinos, hubo 50.000. Había mercenarios de Letonia, Lituania, Estonia, los famosísimos fusileros letonos, muy activos y muy brutales con la población civil. Hasta había un montón de neoyorquinos. Neoyorquinos. O sea, la cantidad de material que yo tengo respecto a los mercenarios en el ejército soviético, en el ejército rojo, es que como te he dicho, como los magnates industrialistas estadounidenses financiaban esta llamada revolución con la cantidad inacabable de dinero, lo que hicieron Lenin, Trotsky y la demás chusma, contrataron a muchísimos mercenarios. Había un montón de checos, húngaro, rumano, y ahora es muy curioso que, ves, que como la historia es una cosa totalmente paranoica y surrealista. Ahora ellos, lo báltico, lo rumano, lo húngaro, los checos, están muy en contra del comunismo, odian a Rusia, pero si muchísimos de ellos participaron en la instauración precisamente del comunismo en Rusia. El material histórico no miente, hay nombre, apellido, fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Es curioso cómo la historia de repente se revierte y se presenta como otra cosa. Pero ruso étnico, y date cuenta que psicológicamente, imagínate tú, si tú eres ruso étnico y tú entras a una aldea rusa y todo el mundo habla tu idioma y la gente parece a ti y tú tienes que torturar a esta gente, matarla, confiscarle la comida, tienes que, digamos, despellejar vivo al sacerdote de esta aldea. Eso es como, yo no voy a entrar en los detalles, pero yo te voy a asegurar que cuando yo estaba viendo los documentales sobre las atrocidades de los bolcheviques en Rusia, yo lloraba lágrimas canales que yo no podía, yo de mi mujer decía, ¿qué te está pasando? Yo estaba viendo esto y llorando a sollozo, porque no se podía aguantar lo que estaba viendo. El terror fue tal que yo no dormía muchas noches, pero yo dije que en el nombre de la gente que está silenciada, en el nombre de los muertos, yo tengo que verlo. Yo tengo que verlo todo. Tengo que verlo todo y absorberlo todo y contarlo todo. A quien pueda contarlo. Que eso no puede quedarse así. ¿Entiendes? Pero estamos hablando de los Estados Unidos. Y esto es lo que hicieron los Estados Unidos. Esto adolide de libertad, adolide de tal, lo llaman el faro de la humanidad, etc. Faro de la humanidad. No, señores, no. Faro de la humanidad, nada. Que los Estados Unidos, no son los mismos Estados Unidos que fundaron Washington, Jefferson, Madison, los demás padres fundadores. Los Estados Unidos del principio del siglo XX y para adelante ya eran otra cosa. Por eso pero esto es al nivel, digamos, histórico, sociológico y etcétera. Pero ¿por qué los Estados Unidos son un país repugnante en plan cotidiano? Te explico. Los Estados Unidos demográficamente, perdona, un pequeño inciso, si yo me extiendo mucho y hablo demasiado, tú puedes cortarme cuando tú quieras. No, porque Enrique, estás siendo auténtico, al fin y al cabo, a mí lo que me interesa es la verdad. Vivimos en un mundo anglo-globalista, solo importa una opinión. Todo lo que salga de ahí, bueno, pues ya es denostado, con lo cual traer autenticidad y verdad y otros puntos de vista, otras vivencias, me parece no solamente importante, sino necesario, con lo cual sé tú mismo, en la medida de lo que sea. Tampoco te quiero hacer sentir mal, porque te he visto varias veces recordando cosas muy potentes, pero bueno, en cualquier caso lo que está claro, Enrique, es que estás siendo auténtico, y para mí y mi audiencia es maravilloso que nos puedas contar esto que tú has vivido en tus carnes.
Sí, prosigue. Te lo agradezco. Pues los Estados Unidos era un país demográficamente bastante uniforme. Sí, había un esclavo liberado, que eran la población negra, sobre todo en el sur, luego migraron al norte, pero había cierta presencia de mexicanos y tal, pero era un país, gran mayoría, de lo que se llama WASP, White Anglo-Saxon, o sea, anglosajón blanco. En el año 65 surge una tragedia. ¿Cuál es la tragedia? Surge una ley promocionada y por cierto grupo ahí, la ley de inmigración nueva, que prácticamente cortaba toda la inmigración de Europa y abría los diques a los países tercermundistas más atrasados. Y el panorama demográfico de los Estados Unidos empezó a cambiarse drásticamente. Y hacia los años 80, cuando me fui para allá, los Estados Unidos ya parecían a cualquier país del tercer mundo, pero con una diferencia. Un país del tercer mundo, que nominalmente se llama del tercer mundo, como Brasil o Venezuela o tal, tiene una ventaja sobre los Estados Unidos: su cohesión lingüística y cultural. En los Estados Unidos, ahora, hay cientos de etnias que no tienen nada que ver con aquel país, ni culturalmente, ni lingüísticamente hablando, que se odian entre sí porque no tienen, para un país, para una nación, para ser viable, debe haber ciertas idiosincrasias en común, como el sentido de nación, de la historia, de la forma de ser, de la forma de vivir, de costumbres, de religión, de idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que forma una forma de sentir de una persona que pertenece a cierta nación. En los Estados Unidos ya desde hace mucho tiempo no existe esto. Toda la urbe de los Estados Unidos. ¿Cuál es el terror de vivir en los Estados Unidos para una persona normal? Todas las urbes de los Estados Unidos son unos guetos multiculturales con un tremendo nivel de violencia, con unos pequeños enclaves de barrio blanco que son muy caros, que son relativamente seguros, pero son tremendamente caros. Y cualquier americano que vive ahí vive bajo terror de perder su trabajo o que le rebajen el sueldo para tener que mudarse en una zona un poco más diversa, donde hay crimen, droga, asesinato. Es terrorífico. Y viven en este pequeño enclave, su enclave súper caro, pagan una barbaridad por tener el privilegio de estar más o menos seguro. ¿Entiendes? Toda Nueva York, Los Ángeles, yo he pasado por todos los 50 estados de la Unión. Y Nueva York es una ciudad absolutamente terrorífica. Lo mismo con Los Ángeles, lo mismo con St. Louis, ni te cuento. Luego Detroit, Jersey City, Boston, cualquier ciudad. Es una cosa absolutamente terrorífica. Las urbes de los Estados Unidos son absolutamente terroríficas. Las zonas rurales eran muy agradables hasta que tal familia Sackler, de los multimillonarios norteamericanos que trabajan en farma, prácticamente colgaron a todas las zonas rurales de los Estados Unidos de fentanol. Fentanol es una droga tremendamente mortífera, son pastillas. Pues y de fentanol en los Estados Unidos se muere hasta 70.000 al año. El presentador que me gusta muchísimo, que es Tucker Carlson, habla muchísimo de tanto la familia Sackler, los criminales, esto, como los efectos del producto que ellos soltaron sobre la población rural de los Estados Unidos. El país es invivible ahora porque, otra vez, demográficamente es un país del tercer mundo, pero sin la ventaja de un país del tercer mundo, de la cohesión cultural y lingüística. Por lo tanto, y además es un país francamente totalitario. Me invitaron ahí a dar unos masterclasses hace unos 6 meses y me mandan un formulario. En el formulario ¿con qué género se asocia usted de los 64 que hay? ¿Cuál es su grupo étnico? ¿Cuál es su
Tal, y yo les escribí, no voy a decir exactamente qué les escribí porque es muy obsceno. Y ahí se acabó. Entonces, que quiero resumir un poco porque me gusta hablar de forma un poco más estructurada y tal. He descrito que son los Estados Unidos ahora mismo. Total, cuando cayó la Unión Soviética, nosotros pensábamos que con ello se acabó el comunismo. No, el comunismo estaba en los Estados Unidos los últimos 100 y pico años, en Europa también. ¿Qué es lo que hace la izquierda para llegar al poder? Se apodera de la educación, se extiende como una metástasis cancerosa en los medios, en la educación, en entretenimiento, creando una nueva forma de pensar, una forma de lavar el cerebro a la generación venidera para cambiar por completo la forma de sentir de un pueblo. Y sí, cayó la Unión Soviética con el comunismo, el enemigo estaba aquí, el enemigo estaba aquí. Y nosotros, con complacencia bovina, sin hacer nada, estábamos observando impasiblemente cómo la izquierda se apoderaba de las instituciones principales, clave para la formación de las siguientes generaciones. Y lo que vivimos ahora con este ya comunismo, neocomunismo terrorífico, vivimos lo mismo, es la otra forma de esclavizarnos, pero ya al nivel muchísimo más terrorífico, muchísimo más avanzado. Al nivel global, por eso que como dice Alex Jones, es a prison planet, planeta cárcel, ya no puedes esperarte de aquí. Por eso cuando empezó la pandemia, yo enseguida me entró el síndrome este de PTSD, de síndrome, ¿cómo se llama esto en español? Síndrome de lo que síndrome de efectos de, ¿cómo se llama esto? PTSD. Post-traumatic syndrome, el síndrome post-traumático. Lo que yo viví con 15 años en la Unión Soviética. Lo volviste a ver, claro. Y de repente vivo lo mismo. Y mientras esta pesadilla, ahora estoy confinado y bajo arresto domiciliario. Ya, pero a nivel global, yo no puedo ahora tirarme a la frontera y cruzar al país libre porque no existe un país libre ya. Eso es lo que estamos viviendo. El problema es que el despertar, la gente como tú, como yo, como la gente que nos escucha, que a ti no te escuchará la gente que no esté despierta. ¿Entiendes? Desde luego. Evidentemente. Nosotros somos cada vez más, porque como dijo Ronald Coleman, mi querido médico anciano de Inglaterra, venerado, dice, una vez despierto ya no te vuelves a dormir. Cada vez somos más, no van a ganar. Pero es que el comunismo en Rusia duró 80 años con millones y millones de muertos. Yo no sé si yo voy a volver a ver algo parecido a la libertad, que me da igual. Yo, como cristiano, yo no tengo miedo a la muerte, ninguno, en absoluto. Yo me voy mañana mismo a los brazos amorosos de mi Señor. Yo no tengo miedo a nada. Pero ¿saben qué pasa? Que lo que pudieron hacer, o sea, lo que hicieron lo pudieron hacer por precisamente el ateísmo. Lo que la gente no entiende, si tú careces de espiritualidad, si tú piensas que tú eres una gota de proteína en un universo negro y muerto, en un cerrar y abrir los ojos, tú desapareces para siempre. Tú vives, tú consumes, tú defecas, duermes, copulas y luego desapareces para siempre. Tú estarás dispuesto a cualquier humillación, cualquier canallada, cualquier vileza con tal de vivir un día más. Pero si tú tienes espiritualidad, si tú sabes que existe valor trascendente, eterno, que existe el bien, con mayúscula, existe el creador que te ha creado y creado este universo con amor infinito, tú no tienes miedo a nada, ni a Schwab, ni a Bill Gates, ni a los demás demonios, y entonces pierden el poder. Por eso, antes de empezar todo esto, lo que han empezado, se aseguraron de quitar la espiritualidad a la humanidad, desde la maldita ilustración francesa, masónica, hasta hoy. Yo he leído en la casa de Solzhenitsyn un tratado masónico muy interesante del 19,
escrito por un parisino, masón parisino, de la famosa logia del Oriente, que decía que el arte que eleva al espíritu humano, el arte bonito, el arte bello, es nuestro enemigo. Para nosotros, para llegar a nuestro objetivo, el arte tiene que oprimir, deprimir, ser feo y quitarle la esperanza al ser humano. ¿Qué te parece? Ahora mira la arquitectura moderna, mira el llamado arte moderno, mira la llamada música moderna. Este esfuerzo de espiritualización del ser humano, con el cambio del sistema educativo, con entretenimiento, etcétera, 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 consiguieron de espiritualizar al ser humano. De esto habla de forma brillante mi admirado profesor Alberto Bárcena de la Universidad Carlos III, que es el especialista en la masonería más grande del mundo, literalmente, hoy. No hay nadie más brillante como estudioso de la masonería que Alberto Bárcena. Una persona no solo de conocimiento profundo, una mente privilegiada, pero valiente como nadie, porque recibe amenazas de muerte todos los días, pero siendo también creyente, cristiano, hasta la médula, no tiene miedo a nada, pero es magnífico. Yo te recomiendo, si consigues entrevistarlo, este personaje es enorme. Él habló mucho de cómo se ha cambiado el ser humano en los últimos 150, 200 años, que nunca volverá, o al menos en un futuro observable, no volverá a ser como eran. Por eso, todas las aberraciones, como el feminismo, la propaganda de sodomía y toda la perversión conocida por el hombre como algo normal, rehuso llamarlo LGBT o las demás tonterías. Sodomía, punto. Y si tú practicas sodomía en tu casa, vale, bien, yo no me molesta, pero no intentes convertirlo en un arma político, porque ya es otra cosa. Pues eso, la aceptación de las aberraciones, que en los Estados Unidos y en Canadá, por ejemplo, existe lo que no existía ni en los tiempos más bajos de la Unión Soviética. Si un niño de 4 años dice que no es niño, es niña, pues le ponen los llamados bloqueadores hormonales y le cortan sus genitales. Se mutilan a los niños, a un niño de 4 años, y si los padres protestan, les quitan la potestad. Esos son los Estados Unidos de hoy. Esto es el faro de la libertad y democracia. ¿Entiendes? Por lo tanto, sí. Enrique, bestial. Una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que te vas a venir perenne a este canal porque tu sapiencia es bestial. Te he hecho 2 preguntas y llevas 1 hora soltando verdades como puños, lo cual es maravilloso y lamentablemente pues eso, se nos va acabando el tiempo. Te voy haciendo, Enrique, que no te quiero molestar tu cena, y tus proyectos y tus cosas. Enrique, últimas preguntas. Me gustaría saber, desde tu punto de vista, si estamos viviendo en un comunismo en España, si como te vas a extender, te hago la pregunta compleja. Si vivimos en España en un comunismo, si China es reflejo del comunismo más totalitario, más complejo, más completo, y me gustaría saber anécdotas de las atrocidades del comunismo, porque hay mucha desinformación sobre el comunismo. Parece que hay mucha gente ahora que el comunismo es muy bueno, porque todos son iguales, todos los mismos derechos, y es hacia donde vamos, ¿no? Entonces, pues creo que, ¿no? Como decía al inicio, tu relato no solamente es importante, sino es necesario escucharlo. España, China, así es el completo, y, atrocidades del comunismo. Primero, que España, vivimos sin duda alguna en el comunismo, de facto comunismo. Un país que en su constitución no defiende la propiedad privada es un país comunista. En la constitución española dice que la propiedad privada está sometida a un concepto efímero y absolutamente indefinible como interés común. Ya se acabó, ya es comunismo. España, o sea, no tenemos propiedad privada. Nos están quitando a la fuerza un gran porcentaje de lo que estamos ganando. Esto también es comunismo, porque no me preguntan qué es lo que yo quiero. Yo voy, o sea, montaron un chiringuito de partido político. Eso me recuerda mucho las elecciones en la Unión Soviética. Tú formalmente ibas a votar y te ponían a los candidatos.
Pues yo también voy a votar. Yo no voy a votar en España, yo no voy a insultar mi inteligencia con este paripé lamentable. Pero, ¿cuál es la diferencia entre Abascal y Pablo Iglesias o Sánchez y Feijóo? Son los mismos títeres descerebrados de las élites mundiales. Yo militaba, y además yo militaba en Vox hasta que vi a Santiago Abascal con un bozal con banderita española. Y yo escribo al servicio, ¿cómo se llama? Atención al militante, diciendo, pero esto es tan humillante, es como un esclavo poniéndose banderita de su país en su grillete. No, bozal no, yo ni me voy a poner el bozal con banderita española o con lo que sea. Yo no me pongo el bozal. Pero Santiago Abascal, sí. Y yo dejé Vox cuando me empezaron a contar que los bozales son buenos y necesarios. Hasta ahí llegué, pero esto lo dice lo mismo y Vox y Podemos y el PSOE y el PP. Vivimos en el comunismo con la propaganda un pelín más fina que en la Unión Soviética. Los medios, por cierto, ¿cómo sabemos que vivimos en el comunismo? No tenemos propiedad privada, todos los medios pertenecen al gobierno y hacen el mismo agitprop que en cualquier país comunista. No tenemos acceso al poder, pues claro que vivimos en el comunismo. En China, por otro lado, viven algo más parecido al fascismo. ¿En qué sentido? Cuando la industria y los bancos se juntan con el gobierno y son ya la misma entidad. Esta fue el sueño de Mussolini, que venía del socialismo. Mussolini fundó la revista Avanti, que fue la primera revista socialista. Mussolini fue el fundador del socialismo italiano. Y luego, luego gravitó más hacia el fascismo. Es decir, juntar la industria y banca con el gobierno. En China viven al fascio comunismo, llamaremoslo así. No me gustan demasiado las etiquetas así, yo no soy muy estudioso de corrientes políticas porque me parecen todo mentiras. Pero China, yo he estado en China, evidentemente es un país muy particular. Date cuenta que la mente china, ¿no? Idiosincrasia china. Primero que Mao, en la época de la Revolución Cultural, masacró a 72 millones de chinos. 72 millones. Llegaron a practicar canibalismo revolucionario, tal y como lo oyes. Hay libros y investigaciones al respecto. Cuando comían a los profesores que señalaban como agentes del capitalismo, se los comían. Eso es una cosa muy oriental, muy extraña. Eso en el sur de China, en la provincia de Sichuan. Por eso también hay que entender que la forma de ser de varios pueblos es diferente. La misma ideología puede adaptarse a la idiosincrasia de un pueblo particular. Lo que nos salva un poco a nosotros, a los españoles, que nos gusta beber, nos gusta comer bien, nos gusta divertirnos. Hay pueblos que viven de forma diferente y la ideología tan satánica, tan odiosa como el comunismo les da cheque en blanco para perpetrar cualquier fantasía perversa que puedan tener. Pero que para conquistar, de forma resumida tu pregunta, sí, vivimos en el comunismo. Las atrocidades del comunismo son tan numerosas que yo en algún archivo mío tengo el desglose por país de cuánto ser humano ha masacrado el comunismo. Como te he dicho, en Rusia de 80 a 100 millones, y China 72 millones. Ya aquí tenemos casi 200 millones. Luego hablando de Camboya, de Vietnam, los países bálticos, Polonia, Rumanía, es decir, Europa del Este, y hasta Cuba, y si me apuras, y África. O sea, estamos hablando de bien más solo en 80 años, más de 200 millones. El comunismo ha sido el genocidio más eficaz de la historia. No ha habido otra ideología tan eficaz en cuanto al exterminio del ser humano. Lo de que es absolutamente diabólica la ideología, esta promesa de construir paraíso en la tierra es terrorífica. No habrá paraíso en la tierra, somos diferentes, somos vulnerables, somos fallidos al principio de los seres humanos.
tenemos que nacer iguales. Y en esto la Constitución norteamericana hay que darle su debido, es muy correcta. Un ser humano no dice que los seres humanos son iguales, dice que nacen iguales ante la justicia, eso es muy importante. Y también son iguales ante la justicia en cuanto a la ley. Pero en la vida no son iguales, no puede un yonki y gambero del barrio ser igual a una persona que trabaja, que un padre de familia y que da de comer a no sé cuántas personas. No, no somos iguales, nacemos iguales y luego según nuestras elecciones en la vida nos levantamos o nos bajamos. En el comunismo esto, de que, claro que cuando han sido todos iguales, desde los primeros días de la llamada revolución, mal llamada revolución, los bolcheviques comían caviar y la gente pobre se comía unos a otros, porque no tenían nada de comer. Cuando, date cuenta que ningún líder comunista venía, o sea, era proletario, se suponía que el comunismo fue ideología de los proletarios. Marx fue un o sea, hijo de abogado de judío que jamás trabajó en su vida. Lenin era un abogado fracasado. Trotsky era hijo de un gran terrateniente, etcétera, etcétera, etcétera. Enrique, última preguntilla, ya te dejo rápida. Han canjeado, han hecho una donación y te preguntan sobre tu opinión sobre Nicolás II de Rusia. ¿Qué opinas de él? Era hablar de su majestad es difícil. Era enorme, era inmenso, era una magnífica persona, maravillosa, y lo que él hizo por Rusia, empezando por la educación gratuita y asequible a todo el mundo, construcción de ferrocarriles hasta el famoso Transiberiano. Él se sacrificó, él literalmente se hizo mártir porque él sinceramente y quizá de forma ingenua pensaba que los revolucionarios en su sed de sangre iban a saciar su sed de sangre con él y su familia y dejar al pueblo ruso ser. Por eso él, en lugar de ir a Inglaterra como le sugirió su primo, el rey de Inglaterra, él se entregó a los revolucionarios que lo masacraron torturando. Su asesinato duró más de 2 horas y media, fue un asesinato ritual, un asesinato francamente ritual. Es un mártir, por eso ha sido declarado santo, ha sido beatificado tanto por, o sea, él como su familia, por la iglesia nuestra ortodoxa, y para mí es un santo patrón de Rusia. Y Rusia tiene una deuda kármica tremenda, no volverá a prosperar hasta que se arrepienta masivamente del asesinato, del martirio que impuso a la familia del emperador mártir. Tiene que arrepentirse porque fue un crimen atroz y terrorífico. Y esto era un... Pero puedo hablar horas y horas de sus logros para el pueblo ruso. Logro tecnológico, logro político. Era un personaje enorme y un personaje que ha sido calumniado como ningún otro en la historia. Sí, llamado Iván el Terrible, que por cierto fue la traducción un poco mal intencionada porque en Rusia Iván Grozny, Iván significa Iván el Severo, pero jamás el Terrible. El pueblo ruso no lo llama terrible. Era Iván el Severo, Iván Grozny. También un zar muy calumniado, sobre todo por el Imperio Británico, porque lo odiaban con locura a Iván, pero esto es otra historia. Pero total, para contestar la pregunta amable de tu oyente, de nuestro oyente, lo considero mártir y santo y lo admiro profundísimamente. Enrique Vargas, muchísimas gracias por este ratito. Lamentablemente a mí se me hace casi, bueno, un instante. Tu sapiencia, tu experiencia
creo que es bestial. Tu emotividad solo hace más auténtico lo que dices. Yo espero que este ratito haya estado a gusto. Mucho, gracias, muchísimo. De todo corazón te lo digo, Enrique, que muchísimas gracias por todo. No sé si tienes redes sociales porque me dijiste que te daba igual un poco la promoción. A mí me gustaría promocionar, también me sabe muy mal cuando viene un invitado y no quiere que ni de promoción ni nada. Yo sé que os hacen muy Pues, bien. ¿por qué pasa? Como no me dedico, perdón, no me dedico a eso, esto son mis observaciones, yo soy músico y precisamente no quiero que esto, mis opiniones, mis experiencias, mis estudios crucen con mi cosa profesional. Yo no busco nada de esto, yo simplemente, como sabe, a lo viejo nos gusta hablar. Me gusta compartir con la gente mis experiencias y mi estudio, pero yo no necesito promoción. Para mí, el premio ya lo he recibido, lo he pasado muy bien contigo y para mí con esto ya basta, no me hace falta nada más, yo lo pasé súper bien. ¿Y qué más podemos pedir hoy en día? Que pasarlo bien con la gente que son compañeros de trinchera. Correcto. Enrique, para mí, ya te lo digo, me has encandilado con este ratito, el control que has dicho, y ya te lo digo, que hablaremos pronto, si puedes, claro, evidentemente, para otra Muchas charla. gracias. Para otra charla. Y muchas gracias a ti y a todos los oyentes que han tenido la paciencia de aguantarme y espero que nos veamos pronto. Seguro que sí. Un Hasta abrazo luego. y que vaya bien. Enrique, un abrazo. Hasta Un luego. abrazo. Chao. Wow. Espectacular, ¿eh? Espectacular.